Bienvenidos a Vivir en Grande, el podcast de las grandes personas. Soy Concha León Portilla y junto con Colting te invitamos a ser parte de este espacio donde exploraremos cómo construir la mejor versión de nosotros mismos, enfocándonos en la cultura de la nueva longevidad. En cada episodio y con ayuda de los expertos abordaremos temas sobre lo que vivimos todos los días, lo que nos preocupa, lo que disfrutamos y hasta lo que nos da miedo. Recuerda que nunca es tarde para crear la vida que siempre has querido. El tema de hoy es cómo vivir con diabetes. Platicaremos sobre cómo cambia nuestra vida, de qué forma puede apoyarme mi familia y todo lo que involucra el tratamiento de la diabetes. Para hablarnos de esto nos acompaña la doctora Arely Pérez, quien es geriatra de cabecera de Colting. Bienvenida, Arely, qué gusto que estés aquí con nosotros. El gusto es mío, Concha. La verdad es que el tener este nuevo canal de comunicación es una maravilla porque podemos llegar a todas las casas de México y del mundo y con temas muy interesantes y más que informativos es atraerlos hacia el conocimiento desde un punto de vista no médico, porque aunque la presentación dice que soy médico, no es mi intención darles una clase de diabetes, al contrario, es compartir experiencias y vivencias del día a día. Me parece interesantísimo y aparte creo que es un alivio escuchar este tipo de podcast en donde si yo te digo, a ver, me acaban de decir que tengo diabetes, ¿cómo va a ser mi vida a partir de hoy que tengo 65 años y recibo esta noticia? Claro, si tú fueras mi paciente, Concha, desde el punto número 1 en que como médico yo te doy la noticia es tener un ambiente de apertura, de resolver dudas, de justo entender qué es vivir con diabetes, cómo es vivir con diabetes, desde no solo el punto de vista de soy el paciente o la paciente, sino involucrar a más miembros, si el paciente así lo decide, porque no es una enfermedad que se viva solo. Es decir, en muchos podcasts, en muchas pláticas, en muchos lados van a encontrar paciente diabético, pero como a mí me gusta entenderlo es como aquella persona que vive con diabetes. Entonces, sí es un cambio en el día a día, sí es un cambio para la vida y sí es un cambio a nivel personal, porque al principio y al final de cuentas, todo lo que nos pasa depende de nosotros. Es decir, si a mí me dijeran en este momento que soy diabética, claro, me cae como un balde de agua fría, pero está en mí en tomar la responsabilidad de decidir cómo quiero vivir la diabetes y cómo espero llegar en mis 60, 70, 80 o más años, es decir, con calidad de vida. Entonces, si tú me preguntas ahora mismo, ¿qué sentiría si yo fuera diabética? Si a mí me dieran esa noticia, te diría, híjole, espérame tantito porque tengo que asimilarlo. Entonces, eso es como el punto número 1 y dando esta idea de resolución de dudas, yo te diría desde el punto de vista médico, calma. Hay muchas áreas de oportunidad que tenemos que no solamente son medicamentos. El 80% de cualquier enfermedad, de cualquier tratamiento, está en ti, está en nosotros. Es decir, alimentación saludable, que yo sé que se dice fácil, pero involucra varias cosas. Entonces, alimentación saludable, actividad física, pero sobre todo rodearte de las personas que te pueden apoyar, no porque nosotros no podamos. Te pongo un ejemplo. Si a mí me dijeran soy diabética y sé que tengo que hacer cambios en mi despensa, y estoy justo viendo hacia la despensa, híjole, tendría que cambiar desde el pan de caja, desde el cereal, si es que comemos cereal, incluso las frutas. Entonces, si yo tengo familia que vive conmigo, sería imposible decirles de ahora en adelante, hacemos esto porque yo tengo que cuidarme. Sería un poco egoísta. Entonces, el involucrar a la familia desde el punto de vista médico y social es importantísimo porque de ahí depende la red de apoyo, que valga la redundancia, que nos apoya a cumplir nuestros objetivos. Entonces, yo les quiero decir a todas aquellas personas que nos escuchan, no están solos. Pareciera que al momento del diagnóstico estamos solos, porque nosotros personalmente somos los que nos tenemos que cuidar, los que lo estamos viviendo, pero si tenemos compañía, esto se sobrelleva de mejor manera. ¿Por qué cuando vas avanzando en los años puede suceder que tengas más propensión a la diabetes, a pesar de que eres una persona que te cuidas? Claro,
Mm, Te diría, si te cuidas, no tendría por qué necesariamente sucederte, pero la carga genética, es decir, la predisposición familiar que tenemos, y más en México, es muy importante. Solo como dato cultural, no quiero que esto sea una charla médica ni mucho menos, como dato cultural, de acuerdo a todas las estadísticas que tenemos, más de 12 millones de personas en México viven con diabetes. Y esto pues sería difícil de imaginar, pero imaginemos el Estadio Azteca. ¿Cuántos estadios aztecas tendríamos que llenar para esa cantidad? Hice el cálculo antes de conectarnos el día de hoy. Ajá, sí. 149 estadios aztecas llenos en este momento de personas que viven con diabetes. Entonces, pues es una realidad que tenemos en nuestra cara, desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista como paciente y como familiar. Entonces, si bien la predisposición genética es muy importante, no es una regla que si nuestros padres o abuelos fueron diabéticos, nosotros vamos a hacerlo. Y desde ahí empieza nuestra labor en Coltin y como médicos, desde el punto de vista de la prevención. Porque si bien atendemos a personas mayores que viven con diabetes, tenemos contacto con los hijos, con los nietos, porque contrataron ellos o porque están interesados en conectarse a las consultas. Entonces, desde ahí empieza nuestro trabajo como médico, como especialista, pero también como parte de Coltin. Entonces, te diría, no es una regla, eso lo consideraría como un mito que si mi papá, mi mamá tiene diabetes, yo, segurísimo, voy a ser diabético. No, siempre y cuando me cuide. Y justo tenemos muchísimas herramientas que están a la mano, afortunadamente. Los invitaría a seguirse uniendo a estas sesiones que tenemos en Coltin para tener más información, pero la prevención lo es todo. ¿Cada cuándo tenemos que sacarnos análisis, medir la glucosa y qué más tenemos que medir para estar seguros que estamos bien las personas, digamos, 60 en adelante? Claro, lo recomendable es por lo menos un chequeo anual. Llámese chequeo con médico, porque a veces por iniciativa decimos, no, pues me voy a ir a tomar el check-up básico de tal o cual laboratorio. Sí, lo podemos hacer, pero a veces nos quedamos cortos. Entonces, en términos generales, el check-up básico puede funcionar porque ahí vemos el nivel de glucosa en ayuno, es decir, el nivel de azúcar en ayuno. Eso es un parámetro como parte del diagnóstico, pero no es el total del diagnóstico en caso de diabetes o de prediabetes. También para aquellos pacientes que tienen diabetes, que sí viven con diabetes, un parámetro muy importante es algo que se llama hemoglobina glucosilada, que yo sé que suena trabalenguas, pero una vez que entiendes el por qué es importante hacerte la prueba, dices, no, pues aunque parece trabalenguas, me lo voy a hacer. Y esa prueba nos indica cómo está nuestro nivel de glucosa o de azúcar los últimos 3 meses. Entonces te diría, si vives con diabetes o si tienes duda de si padeces diabetes, esas serían las dos pruebas más accesibles a realizar. Hay otras pruebas mucho más especializadas, por ejemplo, la curva de tolerancia a la glucosa, pero esa es un poco más fina, no porque no se pueda hacer, sino porque hay indicaciones para hacerla. Entonces, quédense con eso aquellas personas que nos escuchan. Sí, me parece muy importante esto de estar informados y te agradezco mucho todo lo que nos estás diciendo. La predisposición a la diabetes no aumenta con los años. No necesariamente si nuestro estilo de vida es saludable. Considerando que México es el segundo país en el mundo con obesidad, pareciera lógico pensar que con la edad o con el paso del tiempo tenemos más predisposición a diabetes. Pero la realidad es que en México esta curva de edades se ha ido invirtiendo y por lo tanto tenemos más esperanza de vida, más años de vida, pero la pregunta es cómo queremos vivir esos años tantos que vivamos o los que vivamos, y justo esta predisposición pudiera sugerirse porque hay más personas que viven con obesidad y por ende aumenta el riesgo de padecer diabetes o prediabetes, pero no necesariamente el envejecimiento en sí mismo es causa de diabetes. Eso no va por ahí y
Una frase que siempre o casi siempre les digo a mis pacientes es: el envejecimiento no es una enfermedad. Algo hay detrás que nos está causando tal vez la enfermedad en este momento, pero no es la edad. Claro, qué buena noticia. Dinos, por favor, 5 herramientas que podemos, o 5 hábitos más bien, para prevenir la diabetes, sobre todo pensando en nuestra edad. O sea, a mí, Claro. 60, 65, 70, 80, ¿cómo podemos prevenir la diabetes con hábitos muy precisos? Número 1, tengan a su médico de cabecera de confianza. No esperen a estar enfermos para atenderse. Repito, la prevención es la clave. Pero justo eso, ¿qué prevengo? O prevengo diabetes, o prevengo hipertensión, o qué prevengo. Entonces les diría, no se conflictúen. Un médico de cabecera sería mi primera, primer punto a recomendar. El segundo, que ya es un poco más del día a día y va relacionado a los hábitos de vida saludables, hacer ejercicio. Yo sé que hacer ejercicio es un mundo de posibilidades. Me voy a correr, me voy a trotar, me voy a nadar. ¿Qué hago? Entonces, en términos generales, les diría, hagan el ejercicio cardiovascular, sí, para control de ciertos parámetros, pero no se olviden de hacer ejercicio de resistencia, porque el ejercicio de resistencia nos permite tener buena masa muscular, es decir, buena calidad de los huesos, buena calidad de los músculos y también prevenir algunas enfermedades, principalmente aquellas personas, y yo creo que todos coincidimos en eso, en no llegar a depender de alguien más a futuro. Entonces, si queremos evitar todo eso, hacer actividad física, tanto cardiovascular como de resistencia, sería otra recomendación. El tercero es relacionado a la alimentación. Entonces, ahí tenemos ya a la mano infinidad de tips. Incluso si abrimos las aplicaciones de redes sociales, pareciera que no, que todo es política, chisme, alarma, pero no. En realidad hay canales de comunicación abiertos. Por ejemplo, nosotros estamos en TikTok y ahí frecuentemente nuestra nutrióloga, la licenciada Beatriz, sube recetas saludables e incluso sube cómo hacer una despensa más saludable. Les diría, está a la mano y Coltin está trabajando en ello para que puedan hacerlo desde su celular. Entonces les diría hábitos de alimentación saludable, dentro de ellos, saber cómo escoger una despensa. Un tip que les doy, aparte de estos, es no lleven tentaciones a la casa. Es muy fácil llevar el pan dulce o el pastel, algún antojito, pero justo ahora, en época de lluvias o incluso en climas extremos, si nos están escuchando desde otra parte del mundo que el clima sea todo lo contrario a lo que es en México, les diría, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a salir de casa en ese clima extremo a comprar un panquecito? La verdad es que yo creo que menos del 10%. Nadie. Entonces, no lleven tentaciones a casa. Ese sería otro tip que aplicamos y que aplico en el día a día. Y el cuarto sería rodéate de personas que sumen a tu vida. Porque, porque no solo es la parte física, también la parte emocional suma y resta. Si tenemos aquellas personas que nos roben energía o que al contrario nos empiecen a meter ideas negativas en la cabeza, estamos perdidos. Y no necesariamente tiene que ser una persona. En pandemia, el aislamiento nos afectó a todos. Y les diría, ok, pues ya están mejorando un poco las cosas en pandemia, no bajamos la guardia, pero me voy a rodear de aquellas personas, mis seres queridos, mis amigos, para tener un ánimo lo mejor que se pueda y poder, en ese sentido, como si fuera un engranaje, dar vuelta al engranaje de todo lo que tengo que hacer en la vida. Es decir, alimentación, ejercicio y demás. Y por último, que si bien va de la mano con diabetes, aplica para todo. No se olviden de ejercitar no solo la parte física, sino también la parte cognitiva y emocional. Repito, todo suma y también todo resta. Entonces, no porque tengamos cierta edad, debemos de limitarnos a nuestras actividades. Al contrario, es una etapa más en la vida que disfrutar y si sabemos aprovechar el tiempo, sea mucho, sea poco que tengamos, porque hay personas que seguramente nos escuchan
y que se acaban de jubilar o están en planes de retiro y dicen, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer con mi tiempo? Es muy fácil decir, me quedo viendo la televisión, cuando no, se pueden hacer muchísimas cosas que suman a tu vida. Para aquellos pacientes que viven con diabetes, claro, suma, pero también para aquellos que nos escuchan que no viven con diabetes, pero están preocupados de la prevención y de tener una buena calidad de vida, les diría, hagan una actividad nueva. El aprender actividades nuevas crea conexiones en el cerebro que nos permiten ser más sanos o tener más salud cognitiva en ese momento y a futuro. Sí, definitivamente, Nelly. Yo creo que nos has dado 5 herramientas valiosísimas. Como tú sabes, yo tengo un programa de radio y trabajo en Sí. esto y tengo la fortuna de estar entrevistando especialistas de muy distintos ramos. Y lo que se repite constantemente en mis entrevistas y quisiera que tocaras hoy es la diabetes a las personas mayores, ¿qué nos complica? O sea, porque en todo yo le digo, oye, al dentista le digo, oye, y entonces el cuidado de los dientes. Sí, pero si tienes diabetes, el oftalmólogo, lo mismo. O sea, y así generalmente. Entonces, ¿por qué es tan importante ese cuidado integral y qué es Claro. la forma de seguir previniendo? Claro, el vivir con diabetes es uno de los tantos ejemplos de personas con una enfermedad. Hay diferentes cuidados a considerar, ¿cierto? Dentro de los cuidados a considerar, tú lo mencionaste, el cuidado dental, porque aquel paciente que vive con diabetes y que sus niveles de glucosa no están bien controlados, tienen predisposición a infecciones. De ahí nace la idea de, bueno, ¿y por qué le tengo que decir a mi dentista? Es por el riesgo de infecciones, pero no solo a nivel dental o de boca, sino a nivel de cualquier lado. Es decir, si yo me caigo en este momento, vivo con diabetes y mis niveles de glucosa el día de hoy están en 250, es muy probable que aquella raspadura o lesión que me hice en la piel se puede infectar si no la cuido. Entonces, de ahí nacen esas recomendaciones integrales de no es decirle, ok, tómese estas pastillas o inyéctese este medicamento. Jamás. Ningún médico debe de hacer eso y yo creo que conforme ha pasado el tiempo, incluso la pandemia nos ha cambiado desde el punto de vista médico y entendemos que este ejercicio integral y más en geriatría es valioso. Porque ¿de qué me sirve tener a un paciente muy bien controlado, hablando de niveles de glucosa, si a nivel dental está infectado, si está con datos de depresión, si tiene alteración de la función de los riñones? Entonces, no es solamente fijarnos en un número de glucosa, sino entender la valoración integral de las personas. Entonces, te diría, de ahí nace la necesidad de cuidado integral. Y ese cuidado integral, entendiéndolo no solo como el paciente, sino también como el cuidador. No es tan raro encontrar aquellas personas que tienen apoyo de un cuidador, ya sea un hermano, un hijo, un nieto, y que necesitan también estar informados. Entonces, si me pregunta el familiar, bueno, ya controlamos los niveles de glucosa y ahora qué sigue, le diría, no bajes la guardia, necesitamos tener ese control de glucosa permanente. Sé que requiere disciplina, pero es importante hacerlo. Y la visita anual o semestral a dental es valiosísima. La revisión por oftalmología al menos una vez al año es valiosísima porque nos permite descartar no solamente la capacidad visual de las personas, sino también con la diabetes se incrementa el riesgo de presentar cataratas. Ujú. Es decir, que esta nubecita que nos aparece en el ojo y que nos impide ver adecuadamente, se puede detectar a tiempo y tratar. También otra enfermedad que se asocia es el aumento de la presión de los ojos, algo que en medicina conocemos como glaucoma. Entonces, les diría, ya llevamos visita dental, visita a oftalmología, no olvidarse de, el médico de primer contacto, ya sea geriatra, en este caso sería lo ideal, Ajá. medicina interna o endocrinología, porque necesitamos una revisión física, es decir, revisar de arriba a abajo al paciente, no hay más, porque en los pacientes que viven con diabetes es relativamente frecuente que se presente algo que se llama neuropatía diabética, es decir, las sensaciones, lo que sentimos, va cambiando.
y por lo tanto, pues a lo mejor me entró una piedrita en el zapato y como mi nivel sensitivo no es el mejor, ni me entero, no me doy cuenta y esa piedrita está lastimando y lastimando y lastimando el pie o alguna lesión que hacemos incluso cuando se cortan las uñas, Ujú. puede ser una vía de entrada para infecciones y si no nos cuidamos, si no nos atendemos, desarrollar algo que se llama pie diabético, o sea, una infección en el pie de gran gravedad. Claro. Ujú. Sí, entonces fíjate, esta parte de estar informados, de veras, a mí me parece tan importante. Yo creo que el primer paso para estar saludables es la información Sí. y escucharla no como una historia de terror, sino como algo en lo No, que debemos estar aterrizados y entonces saber, ok, voy a tener todos estos cuidados y me voy a fijar porque quiero prevenir, porque todos queremos morir lo más sanos posibles, ¿no? claro, lo más independientes, ¿sí? Independientes, por supuesto, y sano, o sea, ya que es que sí puedes morir sano, entre comillas, o sea, decir, no estoy totalmente deteriorado, mi cuerpo no está hecho pedazos. Una frase que oí por ahí, deja a los tuyos lo mejor de ti, no lo que queda de ti. Claro. Entonces tenemos que ser responsables del cuidado de nuestra salud por amor a nuestros seres queridos y por amor a nosotros mismos. Y sí creo que la diabetes lleva muchas cosas. Por último, me gustaría que nos dijeras cuáles son los últimos instrumentos para medir la glucosa y cómo ha avanzado la Claro. tecnología en todo esto, que es impresionante. Excelente pregunta. Yo sé que hay muchas dudas en torno a la diabetes, pero sí, ¿cómo medir la glucosa? Ya en el supermercado, en las farmacias, encontramos los equipos. El nombre comercial o el nombre correcto es glucómetro, pero si ustedes piden un aparato para medir mi nivel de glucosa, nos vamos a entender en todo el mundo. ¿Y qué necesitamos además del equipo tal cual? Lancetas, es decir, aquellas agujitas pequeñitas que nos pican y nos extraen la sangre, y las tiras para medir la glucosa. La verdad es que es una inversión, pero es una inversión para tu salud. Entonces vale la pena tener el equipo necesario. Y hay otro tipo de herramientas que sí son un poquito más costosas, pero nos evitan el piquete del dedo y se llaman los sensores de glucosa. Marcas, hay un montón. La verdad es que están más difundidos para aquellos pacientes que viven con diabetes tipo 1, es decir, para pacientes que desarrollan diabetes o presentan diabetes desde temprana edad. Generalmente son niños en la edad en la que se diagnostica, pero también lo podemos ocupar para personas mayores con diabetes tipo 2. Por ahora serían esas dos herramientas principalmente y también es muy importante el saber cuándo me mido. A veces pareciera que solo en ayuno importa el valor, pero no. Hay diferentes momentos ideales para medir las glucosas y es, sí, en ayuno. Otro parámetro importante para el ajuste de tratamiento es 2 horas después de los alimentos, llámese desayuno, comida o cena, pero 2 horas después de los alimentos. Otro punto importante es antes de ir a dormir, porque es más frecuente presentar una baja de glucosa, una hipoglucemia, en la noche, más si pasas mucho tiempo sin comer. Y otra aleatoria en la madrugada. Entonces, no significa que se van a estar funcionando los dedos 5 veces al día. No, no, no. Eso lo hacemos justo en las consultas, es indicarles el momento apropiado para medir su glucosa y con que lo hagan, eso es general, ¿eh? No, no les estoy diciendo como receta de cocina, es una Ujú. idea general, que lo hagan 2 o 3 veces por semana. Eso se puede ir espaciando cuando logremos el control de las glucosas. Oye, Arely, qué bárbara, qué precisa eres. Muchas gracias. Gracias. He oído algunas personas que dicen que tienen que saber si sí pueden hacer ejercicio o si no pueden hacer ejercicio. ¿Cómo se maneja el ejercicio con las personas con diabetes? Claro, con personas que viven con diabetes y que aparte tienen más de 60 años, claro, hay que tener cuidado del riesgo de hipoglucemia baja de glucosa o hiperglucemia alta de glucosa, porque depende del ejercicio que hagamos, cómo va a variar nuestra glucosa, si hacemos ejercicio cardiovascular o si hacemos ejercicio de resistencia. Les diría, no se limiten a hacer ejercicio porque si bien la variación existe, no es como que al yo irme a trotar o a irme a natación, mi glucosa se va a elevar a 300. Jamás. Eso no pasa.
Y si eso sucede es porque necesitamos ajuste en el tratamiento. Entonces les diría, no se limiten, consulten a su médico de cabecera. En Coltin tenemos ese acercamiento. Si pueden, aprovéchenlo, porque no es solamente tener la seguridad de cobertura de salud, sino también tienen el acceso a consultas, no solo conmigo, sino también con nutrición, que, ojo ahí, lo hemos platicado a lo largo de la plática, de la charla. No es que el geriatra, el internista, el endocrinólogo sea el mandamás. No, claro que no. Necesitamos un equipo multidisciplinario y en este caso estamos involucrados, claro, el geriatra, nutrición, gerontología, psicología, pero diría yo lo más importante y la cabeza del equipo, el paciente y la familia. Entonces, no se limiten a hacer ejercicio. Si tienen dudas, acérquense con nosotros, las podemos resolver y recordarles que en redes sociales podemos ahondar un poco más en aquellos detalles de cómo uso mi glucómetro, cuándo me mido. Búsquenos en redes sociales, nos encuentran como @somoscoltin. Pues sí, es interesantísimo tener toda esta información y sobre todo muy valioso tener este apoyo, porque este apoyo pues es para todos. Yo los invito a que sigan escuchando los podcasts de Vivir en Grande, o sea, los podcasts para las personas pues para las personas mayores, para las grandes personas, las que estamos en esta etapa de la vida y queremos llegar hasta el final sanos, activos, productivos, contentos y con oportunidades. Pero para eso somos de alto mantenimiento, es lo que yo digo. A partir de cierta edad debemos poner la atención en muchísimas cosas, sobre todo en la prevención. Así Claro. que gracias, doctora Arely, por venir a hablarnos en esta ocasión de cómo vivir con diabetes. Y a ti, querido amigo que nos estás escuchando, nos escuchamos en el próximo podcast de Vivir en Grande. Antes de despedirnos, te recordamos que nos sigas en todas nuestras redes sociales, @enlace50 y @somoscoltin, Coltin con K, acuérdate, para que no te pierdas todo el contenido padrísimo que estamos creando para ti. Recuerda que nunca es tarde para crear la vida que siempre has querido. Nos vemos en el siguiente capítulo en 15 días para que juntos logremos vivir en grande.